Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Quieren creer que el trabajo ya se ha finalizado, que no hay nada pendiente, que la igualdad es esto. De ahí que J. Sisinio Pérez Garzón quiera hacer su parte mostrando con la ciencia de la historia el devenir y los pasos por los que se ha llegado al momento actual. El suyo es un libro de estudio en el que se vuelve sobre lo ocurrido y se explican con cierta minuciosidad las etapas que ya se han cubierto. Se traen también a la memoria figuras del pasado que sirvan como recordatorio o como emblema de que incluso en el mundo antiguo algunas mujeres lograron asegurarse un lugar que el canon actual, cicatero, les hurta. Pero que, sobre todo, es un libro que indica que los tiempos actuales lo son de las grandes cifras y los grandes retos. Las cifras porque son globales, y aún cantan el terrible destino que nacer mujer puede suponer según en qué parte del planeta eso ocurra. Y los retos porque no son tan evidentes como la educación o el voto llegaron a ser. Tras las grandes conquistas en derechos civiles y autonomía individual, queda pendiente que la democracia sea justa, con el talento de las mujeres, y que la sociedad vigile y mire por el cumplimiento de su derecho a encontrar un trabajo digno y vivir una vida libre de violencia. Como pocas cosas son más prácticas que una buena teoría, este libro puede ayudar bastante a facilitar la puesta en común de ideas necesarias para alcanzar ambos objetivos. De modo que doy las gracias a su autor por este buen trabajo y por su amistad para con esta causa. Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED. Introducción. La democracia es un invento muy reciente en la historia de la humanidad. En los largos siglos de historia, las sociedades han estado sometidas a poderes arbitrarios y despóticos, sostenidos por la fuerza, en casi todos los casos, con métodos violentos y siempre con los varones como exclusivos usufructuarios de esos poderes. Solo desde las revoluciones liberales se implantaron formas de organización política basadas en la libertad de todas las personas y en una primera propuesta de igualdad que al principio no abarcó a todo el mundo. Se desarrollaron primero en la Inglaterra del siglo XVII, luego, durante la segunda mitad del siglo XVIII, en los Estados Unidos y en Francia, para expandirse durante el siglo XIX a otros países occidentales, entre los que España fue de los primeros. Este proceso es lo que se conoce como modernidad, para diferenciar las nuevas formas de organizar la sociedad, la economía, la política y la cultura, frente a las antiguas basadas en poderes teocráticos, estamentos sociales cerrados, economías agrarias y mayorías analfabetas. Ser moderno significaba abrirse a las luces de la razón, a los descubrimientos de la ciencia y a formas políticas y económicas sustentados en la libertad individual, el mérito y la igualdad de oportunidades. La modernidad es parte del mismo proceso que incluyó facetas tan innovadoras como la ilustración en la cultura, las revoluciones liberales en la política y la expansión del capitalismo en la economía, sobre todo el industrial. También fueron parte de la modernidad las primeras voces que exigieron igualdad para las mujeres. El origen del feminismo se amasó en ese proceso de cambio radical contra todo lo antiguo. Por lo demás, todo esto se fraguó, conviene repetirlo, en los citados países, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania y en general en Occidente, durante aquellas décadas del último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Fue cuando irrumpió como protagonista en la escena de la historia la tríada conceptual de libertad, igualdad y fraternidad, cuya implantación ni fue inmediata ni se hizo realidad sin enormes conflictos. De hecho, seguimos implicados en hacer realidad semejante objetivo, el de construir una sociedad donde todos seamos tan libres como iguales, y donde la fraternidad, hoy sustituida por el sinónimo de solidaridad, constituya la base de las relaciones entre humanos de todo signo, origen y condición. Desde esos principios es como podemos entender el desarrollo progresivo y dificultoso de la conquista de la igualdad por las mujeres. No ha sido un proceso ni rápido ni exento de importantes y pertinaces obstáculos. Hoy, en los inicios del siglo XXI, podemos afirmar que en los más importantes países del planeta, la igualdad de las mujeres ni se cuestiona, al menos a nivel teórico. Esta igualdad se integra como parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1948. En la práctica, queda mucho camino por recorrer. Precisamente por eso es necesario recapitular de modo breve